Diego no era un niño como los demás. Mientras sus amigos coleccionaban cromos de fútbol o jugaban a videojuegos, él devoraba libros de viejos exploradores, mapas desplegados sobre la alfombra de su habitación, y soñaba con bosques impenetrables, montañas olvidadas y ciudades llenas de historia. Sus paredes estaban empapeladas con mapas mundi, y en cada uno, un enjambre de chinchetas de colores marcaba los lugares que anhelaba conocer. Pero había un sitio que lo llamaba con una fuerza especial, un lugar que sentía, en lo más profundo de su ser, que guardaba un secreto destinado solo para él, Polonia. No sabía por qué, tal vez fue el viejo álbum de fotografías de su bisabuelo, con imágenes desvaídas de bosques cubiertos de niebla y castillos de piedra, o quizás el misterioso colgante de plata con un águila blanca que heredó de él y que siempre llevaba al cuello. Una tarde de otoño, mientras la lluvia golpeaba los cristales, descubrió entre los papeles de su bisabuelo una carta medio quemada, escrita en polaco, con solo unas coordenadas legibles y las palabras: en el corazón del bosque Białowieża, cuando el Uro vuelva a caminar, el avión aterrizó en Varsovia con un suave temblor. Al descender la escalerilla, a Diego le pareció que el mismo aire olía diferente, a historia, a hojas otoñales húmedas y a algo indefinible, antiguo. No era un turista más, era un explorador que pisaba el umbral de un reino de misterios. Sus primeros pasos por la ciudad vieja, reconstruida con esmero tras la guerra, lo transportaron a un cuento de hadas. Las fachadas de colores, la plaza del mercado, la sirena de la estatua con su escudo y espada. Todo le hablaba de resistencia y magia. Pero su mente no estaba en las guías turísticas, estaba en aquellas coordenadas y en el bosque Białowieża, el último vestigio de la primigenia selva europea. En un pequeño anticuario, una anciana con ojos que parecían guardar todos los secretos de Varsovia lo observó fijamente, su mirada se clavó en el colgante del águila que asomaba bajo su camisa. Sin decir una palabra, le extendió un viejo trenzado de cuero con un cristal grisáceo en el centro. Para no perder el camino en el bosque que todo lo cambia, murmuró en un polaco que Diego, por milagro, entendió. Él quiso pagar, pero ella negó con la cabeza. Es tu herencia. El bosque te espera, pequeño águila. Esa noche, en la pensión, Diego no podía dormir. El cristal, bajo la luz de la luna que entraba por la ventana, parecía emitir un tenue pulso luminoso, como un latido en sincronía con el suyo propio. Varsovia era solo el prólogo, el primer capítulo de su aventura estaba a punto de comenzar en el lugar donde el tiempo parecía haberse detenido hace milenios. El trayecto en tren hacia el este fue un viaje a través de los siglos. Los paisajes urbanos se diluyeron en vastas llanuras verdes y amarillas, luego en densas masas de árboles que parecían no tener fin. Białowieża no era un bosque cualquiera, era una entidad viva, respirante. Al llegar a la pequeña aldea al borde de la reserva, la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo fue abrumadora. El aire era fresco, cargado de aroma a musgo, tierra húmeda y vida silvestre. Los robles tenían dimensiones de catedrales, algunos con nombres propios, testigos mudos de siglos de historia. Con su mochila, su brújula, el cristal de la anciana y las coordenadas en un mapa de papel, Diego se adentró por un sendero poco transitado. El sonido de la civilización se desvaneció en cuestión de minutos, reemplazado por el crujido de las ramas, el canto de pájaros desconocidos y el susurro del viento en las copas de los árboles, que sonaba como voces antiguas. Siguiendo las coordenadas, se desvió del sendero principal. El cristal, colgado de su cuello junto al águila, comenzó a brillar con más intensidad, proyectando a veces destellos que parecían indicar una dirección. Era como si el bosque lo reconociera y lo guiara. La luz del sol se filtraba entre las hojas en haces dorados, iluminando claros donde los ciervos lo observaban con curiosidad antes de desaparecer entre la espesura. Diego no sentía miedo, solo una profunda reverencia y una excitación que le hacía sentir cada uno de sus sentidos más agudo que nunca. Estaba en el lugar del que había soñado, y cada paso lo acercaba al misterio que su bisabuelo, de alguna manera, había querido que descubriera. Después de horas de caminata, llegando casi al límite de sus fuerzas pero impulsado por una energía inexplicable, el cristal emitió un pulso de luz tan fuerte que iluminó el camino frente a él. Los árboles se abrieron de repente, revelando una claridad circular perfecta, como una sala natural. En el centro, rodeado por un círculo de hongos brillantes de un blanco plateado, había un antiguo tocón de roble, enorme, que parecía servir como altar. Y allí, sentado sobre él como si lo estuviera esperando, había un enorme bisonte europeo. Pero no era un bisonte cualquiera. Sus ojos brillaban con una inteligencia antigua,
y en su pelaje oscuro parecían dibujarse constelaciones tenues. Diego contuvo el aliento. La bestia, el Uro de las leyendas, el rey del bosque, lo observó sin moverse. No hubo agresividad en su mirada, sino una evaluación serena. Lentamente, Diego levantó la mano, mostrando el colgante del águila. El bisonte inclinó su poderosa cabeza. En ese momento, el cristal del cuero saltó de su agarre y flotó en el aire, situándose entre Diego y la criatura. Una luz cálida y dorada emanó de él, envolviéndolos a ambos. En la mente de Diego, no como palabras, sino como ideas puras y emociones, surgió un conocimiento: el bosque era un guardián, un núcleo de memoria de la tierra. El colgante era una llave, heredada por los protectores de estos lugares secretos. Su bisabuelo había sido uno de ellos, un vigilante, y la guerra y el exilio lo habían alejado de su deber. La verdad que debía revelarse no era un tesoro material, sino la comprensión de que ciertos lugares del planeta, como Bialobieza, son pilares de equilibrio, y que seres como el gran bisonte eran sus protectores físicos y espirituales. Diego no era solo un visitante, era el siguiente en la línea, el nuevo vigilante de la memoria. Pero la revelación fue interrumpida por un cambio brusco en el ambiente. La luz dorada se tornó fría. Una niebla espesa y gris se arrastró desde los confines de la claridad, y el bisonte emitió un resoplido de alerta. De entre los árboles surgieron formas oscuras y silenciosas, sombras que tomaban contornos de hombres pero sin rostro, seres de olvido y desequilibrio que buscaban apagar la memoria que el bosque guardaba. Eran los desdibujados, como llegó a entender Diego en un destello de intuición, fuerzas que prosperan donde la historia se pierde y la conexión con la naturaleza se rompe. El bisonte se puso frente a Diego, protegiéndolo. El cristal, ahora flotando sobre la palma de la mano del niño, pulsaba con una luz nerviosa. Diego supo, con una calma sorprendente, que esta era su prueba. No era fuerte físicamente, pero tenía la herencia de su bisabuelo y la voluntad de proteger lo que acababa de conocer. Concentrándose en el cristal y en el colgante, pensó en todas las historias de valentía que había leído, en la imagen de su bisabuelo joven, en la pureza del bosque. Una luz clara y azulada, como la de un cielo invernal, brotó de él, expandiéndose en un anillo de energía. Las sombras retrocedieron, silbando, disolviéndose al contacto con la luz. No era un ataque de fuerza bruta, sino de puro recuerdo y voluntad. El bosque, por su parte, pareció despertar. Las raíces de los árboles se movieron ligeramente, atrapando los últimos rastros de oscuridad, y el canto de los pájaros se elevó en un coro triunfal. Los desdibujados se habían desvanecido, al menos por ahora. Diego, jadeante, se dio cuenta de que había cruzado un umbral. Ya no era solo un niño con sueños de aventuras. Había aceptado una responsabilidad. Con la amenaza disipada, el gran bisonte se acercó a Diego. Esta vez, su cabeza se inclinó en un gesto claro de respeto y reconocimiento. Con su morro, tocó suavemente el colgante de plata. Al hacerlo, una nueva oleada de imágenes y sensaciones inundó la mente de Diego. Vio a su bisabuelo, mucho más joven, caminando por ese mismo bosque, recibiendo el colgante de manos de un hombre con ropas antiguas. Vio cómo el amor por este lugar se grababa en su alma, y el dolor del desarraigo cuando tuvo que huir de la guerra. Sintió la promesa no dicha de regresar, una promesa que ahora, 2 generaciones después, él estaba cumpliendo. El bisonte le transmitió que el papel del vigilante no era vivir enclaustrado en el bosque, sino ser un puente. Un puente entre el mundo salvaje y sagrado de lugares como Bialobieza y el mundo moderno. Su misión era recordar, contar, proteger mediante la conciencia. El cristal, ahora apagado y frío en su mano, era una herramienta de conexión, un recordatorio físico de su vínculo con este núcleo de memoria de la Tierra. También entendió que no estaba solo. En otros lugares remotos del planeta, en desiertos, montañas y profundidades oceánicas, existían otros pilares y otros vigilantes, una red invisible de guardianes. La aventura de su vida no terminaba aquí, más bien, se ampliaba hasta dimensiones que nunca hubiera imaginado. El sol comenzaba a caer, tejiendo sombras largas en la claridad. Diego se sentó en el tocón, al lado del bisonte, y por primera vez desde que llegó, dejó que el peso de la experiencia, maravilloso y abrumador, lo recorriera por completo. La despedida del gran bisonte no fue triste, sino solemne y llena de propósito. La criatura se adentró en la espesura, desapareciendo como un fantasma entre los árboles, pero Diego sintió su presencia como un latido constante en el fondo de su conciencia.
El viaje de regreso a través del bosque fue diferente. Ya no era un explorador ansioso por un destino, sino un vigilante que conocía el camino. Cada árbol, cada sonido, cada rayo de luz le hablaba. El bosque ya no era un misterio a descifrar, sino un hogar espiritual al que prometió regresar. El cristal ya no brillaba, pero ahora sentía su calor contra el pecho, una constante y reconfortante presencia. Al llegar a la aldea, las cosas cotidianas, el humo de una chimenea, el ladrido de un perro, la conversación en polaco de unos vecinos, tenían un nuevo significado. Formaban parte del mismo mundo que el bosque primigenio, una conexión que muchos habían olvidado, pero que él ahora se comprometía a recordar y honrar. Esa noche, en una pequeña cabaña de huéspedes, dibujó con detalle todo lo vivido en su cuaderno de explorador, pero esta vez, escribió no solo lo que vio, sino lo que sintió y comprendió. Sabía que no podía contar la historia completa, no de la manera en que había sucedido, al menos no a cualquiera. Pero encontró la forma, la escribiría como una leyenda, un cuento de aventuras que guardaría la verdad esencial en su núcleo. Se durmió con una sonrisa en el rostro, exhausto pero en paz, el colgante del águila apretado en su mano. De vuelta en Varsovia, la ciudad ya no le parecía solo un escenario histórico, sino un símbolo de la resiliencia que había sentido en el bosque. Visitó el monumento al alzamiento, el castillo real, y en cada lugar veía la misma lucha entre la memoria y el olvido que había experimentado en Bialobieza, solo que en un contexto humano. Antes de tomar su avión de regreso, fue al mismo anticuario. La anciana estaba allí. Al verlo entrar, sus arrugas se suavizaron en una amplia sonrisa de complicidad. No hicieron preguntas innecesarias. Diego le devolvió el trenzado con el cristal. Debe quedarse aquí, para el próximo que lo necesite, dijo. Ella asintió. El bosque ya está en ti. No necesitas la piedra para recordar el camino. Diego le mostró su cuaderno, las páginas llenas de dibujos y notas. Ella hojeó algunas páginas y sus ojos brillaron. Así se mantiene viva la memoria. Con historias. Como gesto de agradecimiento, Diego le dejó el colgante del águila por unos momentos. Ella lo sostuvo con veneración, susurrando unas palabras en polaco antiguo, una bendición o un juramento, Diego no supo. Luego se lo devolvió. Es tuyo. Siempre lo ha sido. En ese intercambio silencioso, se selló un pacto entre generaciones, una cadena de protección que no se rompería. El viaje de regreso a casa fue introspectivo. Por la ventanilla del avión, observaba las nubes y pensaba en la increíble trama en la que se había visto inmerso. Había ido en busca de una aventura y había encontrado un destino. Había ido para descubrir un secreto familiar y había descubierto una verdad universal sobre la conexión y la responsabilidad que todos tenemos con los lugares salvajes del planeta. Su habitación, con sus mapas, ya no era la de un soñador, sino la de un cartógrafo de lo invisible, un planeador de futuros viajes que ya no serían solo por placer, sino por propósito. Cuando sus amigos le preguntaron por su viaje, él sonrió. Polonia es increíble, dijo. Tiene bosques que son como catedrales vivas, y una historia que se siente en cada piedra. Y luego, con un brillo especial en los ojos, añadió, os tengo que contar una historia que me contaron allí. Y así comenzó a narrar, adaptando su experiencia a un cuento épico sobre un niño, un bisonte mágico y la batalla por la memoria de un bosque. Sus amigos, embelesados, le pidieron más. Diego supo entonces cuál sería su nueva aventura, compartir. No los secretos sagrados, sino el asombro, el respeto y la urgencia de proteger lo que queda de naturaleza pura en el mundo. Meses después, la vida de Diego había cambiado por completo. Seguía siendo un niño en apariencia, pero llevaba dentro la sabiduría silenciosa de los robles milenarios y la fuerza serena del bisonte. Su proyecto escolar final fue una detallada exposición sobre el bosque de Bialobieza y su importancia ecológica e histórica, que ganó el primer premio. Empezó un blog de aventuras conscientes, donde mezclaba relatos de exploradores con información sobre conservación. El colgante del águila nunca más lo dejó, y en los momentos de quietud, cerrando los ojos, podía sentir la conexión tenue pero real con el latido del bosque primigenio y la tranquilizadora presencia del gran guardián. Sabía que su viaje a Polonia había sido solo el primer capítulo. El mundo estaba lleno de pilares por descubrir, historias por escuchar y proteger. Había recibido una llamada, y había respondido con valor. Ahora, su vida sería una aventura continua, un viaje de aprendizaje, protección y narración. Había encontrado su lugar, no en un solo sitio,
sino en el espacio entre los mundos, como un puente, como un vigilante. Y cada noche, antes de dormir, miraba el mapa en su pared y sonreía, porque sabía que la próxima chincheta que colocaría no sería un sueño, sino una promesa. Y esto ha sido todo por hoy, aventureros. La historia de Diego nos demuestra que la aventura más grande comienza con el valor de seguir nuestro instinto y el respeto por el mundo que nos rodea. ¿Qué misterio crees que descubrirá Diego en su próximo viaje? Suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte la próxima historia épica. Cada suscripción es como un nuevo mapa que nos ayuda a explorar más rincones increíbles. Comparte este vídeo con tus amigos amantes de la aventura, comenta qué parte te gustó más y dinos a qué lugar misterioso te gustaría que viajara Diego en el próximo relato. Juntos podemos hacer que esta comunidad de soñadores y exploradores crezca. Hasta la próxima aventura.